un saludo para los amigos que nos siguen en las redes sociales de Fútbol Picante. Con el gusto de compartir con Héctor Huerta el día de hoy, querido Héctor, para platicar acerca de la entrevista que nos dio ayer en ESPN Radio Fórmula Jürgen Damm, jugador de los Tigres allá en la Sultana del Norte, que por cierto nos habla ya de una terminación de aquella rispidez con la directiva, que todo está en orden, que él quiere mantenerse mucho más tiempo con el equipo de los Tigres, pero nos decía algo que nos llamaba la atención cuando se le preguntó si sigue pensando como una obsesión el jugar con el Guadalajara, respondió tajantemente que no. Yo te preguntaría si ha dejado de ser el sueño de todo jugador o la gran ilusión aspiracional el jugar con el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara. Bueno, Beto, primero precisando, teóricamente él tenía un compromiso con el Atlanta United ya para, correcto, en cuanto terminara este torneo, irse a la MLS ya a jugar la segunda parte del torneo, si hubiera habido condiciones normales. La pandemia cambió todo, por supuesto. Pero ese era el propósito. Había terminado muy mal con Tigres, le habían incluso prohibido entrar a entrenamientos, estaba corriendo su cuenta en la calle. Y recordemos que en 2015 me parece, todavía hicieron un intento por él, el Guadalajara. En ese entonces el Pachuca lo vendió en $10 millones, si no me falla la memoria, y era el jugador más cotizado del draft. Ahora, yo te pregunto, Beto, futbolísticamente, después de que lo venden, el Pachuca lo vende muy bien, vendido al Tigres, sí ganó muchos títulos, sí fue parte de la historia de Tigres, sí, pero no fue un factor determinante en Tigres. No terminó por ser Guiñac, ni Nahuel Guzmán, ni Juninho, ni Hugo Ayala, ni Torres Nilo. O sea, sí estuvo en el plantel, pero es triste estar siendo un jugador con las condiciones de él, pues está siendo parte de la historia, pero ahí como un suplente más, como un jugador que a veces entra, a veces no. Cuando en algún momento lo consideró el Tuca Ferretti inamovible y él mismo perdió el puesto. Primero lo perdió, ¿te acuerdas? Con aquel chico que era muy veloz, que luego estuvo en Querétaro, un brasileño que venía, bueno, no, ahorita el nombre se me escapa, pero después lo perdió hasta con Julián Quiñones, con Luis Quiñones. Vaya, lo fue perdiendo con cualquier jugador que estuviera dispuesto, incluso en el Valencia, a jugar del lado derecho, porque ya al Tuca Ferretti no le convencía el nivel que estaba teniendo Jürgen Damm. Primero tiene que recuperarse él como futbolista, él recuperarse, antes de pensar si Chivas ya no, si Chivas sí. Chivas sigue siendo un equipo muy atractivo para cualquier futbolista, y hoy si tú dices Jürgen Damm compite con el Conejito Brizuela o compite con Uriel Antuna, no compite con ellos. Es cierto, el Guadalajara siempre ha sido un equipo en el que quieren jugar los deportistas mexicanos, los futbolistas mexicanos. Claro. Llama la atención esta respuesta que da Jürgen Damm, y es cierto lo que mencionas, Héctor, un jugador muy rápido, un jugador que tiene encare, que es profundo, que es vertical, y que sin embargo no se ha convertido en una figura consolidada en el equipo de los Tigres. Es decir, no es un jugador imprescindible para Tigres, como tampoco lo es para la selección mexicana de fútbol, y esto lo pone un poco en desventaja a la hora de negociar. Yo recuerdo cuando el señor Garza, el presidente de los Tigres, dijo que Dios lo bendiga, como dejándolo ir, como deslindándose por completo de Jürgen Damm, y por eso me llamaba la atención el que ayer hablara de una relación aterciopelada, donde eso ya quedó atrás y donde se va a mantener con el equipo de los Tigres. Ojalá que, como dices, se consolide, realmente madure, porque de lo contrario estaría lejos todavía de convertirse en un titular indiscutible en su equipo y por añadidura o por extensión, mejor dicho, en la selección mexicana, que claro que es la aspiración de un jugador mexicano de origen alemán, por cierto, como es Jürgen Damm, que se ha mantenido con intermitencias, digamos, Héctor, en esta carrera futbolística que ha tenido en la primera división. Sí, bueno, cuando en algún tiempo estaba tan cotizado como novato, que Tecos estaba en venta y llegado el momento, cuando negoció Pachuca para llevarlo a Zacatecas, al equipo de Tecos, se dio cuenta que era más barato comprar a todo el equipo, con Jürgen Damm incluido, en lugar de solamente apostarle por Jürgen Damm. O sea, es un jugador que tuvo sus momentos en el fútbol muy importantes, que llegó a ser muy cotizado, pero que tiene un bajón futbolístico que el primero que tiene que darse cuenta de eso
no es ni el Tuca, ni Garza, ni la afición, ni nadie, es él mismo. Él tiene que darse cuenta que su potencial se le va a ir acabando, se diluye, porque Dios perdona, pero el tiempo no. Y en el fútbol el tiempo es finito. Tiene un punto de partida un futbolista y tiene un punto de ya no retorno. Yo no sé si Jürgen Damm ya llegó a ese punto de no retorno que aunque quieras, ya las piernas no te responden, el cuerpo no te responde, ya los rivales no te dejan hacer nada en los partidos y terminas por convertirte primero en uno de la banca, luego uno de la tribuna y luego en un espectador más. Entonces, exacto, ese es el planteamiento que tiene que hacerse en su cabecita Jürgen Damm, plantearse, a ver, Jürgen, ¿qué quieres en el futuro? Llegó a ser, si te acuerdas, Beto, en un partido que jugó Osorio, me parece que en Honduras, parte fundamental del partido. Él le metió un gol de un pase de gol, sí, jugó un partidazo y acuérdate que esa vez era un jugador nombradísimo en todo el mundo. ¿Por qué? Porque llegó a ser considerado el jugador más veloz del mundo en un momento dado. Pues sí, pero ¿a qué te sirve correr los 100 metros planos casi detrás de alguna figura que se dedique a eso? Si cuando llegas a la línea no sabes qué hacer con la pelota, ¿no? Ese es el gran problema de Jürgen Damm. Cuando llega a la línea, ¿qué hace con la pelota? Porque no es el líder de asistencias de ningún torneo, Beto. Sí, ninguno. Sí. Da la impresión de que se le acaba la cancha en algunas ocasiones de la velocidad que tiene, lo desbocado que es. Un jugador al que, por cierto, le falta todavía embarnecer, físicamente muy delgado, una figura... Y va a ser así. Sí, efectivamente, todavía no bien cubierto desde el punto de vista musculoso este jugador del equipo de los Tigres, que también habló de algo interesante, Héctor, ya para terminar, con respecto al ascenso y el descenso. Tigres es un equipo vanguardista, ganador, multimillonario, que nunca se preocupa por el descenso porque siempre está en los primeros lugares. Sin embargo, le pregunté a Adam si estaba de acuerdo con esto de eliminar el ascenso y el descenso y me gustó su respuesta porque dice que está en desacuerdo por completo, porque siempre hay que sentir esa presión. Ya que mencionaste a Tecos, él habló de ese momento de Tecos donde se necesita sentir esa adrenalina, esa presión para poder superarte. Cuando tú sabes que no vas a descender, aunque haya que pagar un dinero por ser uno de los últimos 3 lugares del torneo, pues se pierde ese celo por querer mejorar y también los de abajo no tienen ninguna aspiración por ascender. Así que se mata una parte importante del sentido de competitividad deportiva al eliminar, Héctor, el ascenso y el descenso en el fútbol mexicano. Y hay consecuencias todavía de eso que no son visibles, Beto, pero por ejemplo, el Atlas que va a tener que pagar 120 millones de pesos al terminar este torneo, cuando paga 120 millones de pesos y entonces piensa en cómo voy a planear el siguiente torneo y qué refuerzos voy a traer, ya no hay dinero porque los tuve que pagar para el descenso. Claro. Por lo tanto, con el cascajo que tengo, pues con eso me quedo, ¿verdad? Entonces el Atlas va a ser un equipo peor de chafa el próximo torneo porque no va a tener inversión. Es cierto, o lo destinas para fortalecer la plantilla. Sí, o pagas tu ascenso. Claro, por ser de los últimos 3 lugares en cosas que solo se ven en la picaresca del fútbol mexicano. Así Héctor, muchas gracias, un fuerte abrazo y un saludo para todo el público de las redes sociales de Fútbol Picante. Saludos a todos, un abrazo de todo. Igualmente.